todo en el ámbito en el cual usted se mueve o lo rodea, eso se lo ha dado Dios. Amén. Otra cosa diferente es que el hogar suyo no sea el que usted ha querido, pero ya eso no es problema de Dios, porque Dios siempre ha querido darnos lo mejor a nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, ya finalizando este libro, Dios dice que cuando Él creó todo, yo me lo imagino así, en una película, porque a veces uno lee la Biblia imaginándose como situaciones. Y dice que cuando Él vio todo, Él vio que era bueno en gran manera. Es decir, Él vio todo lo que había hecho y dijo, no, pero esto es magnífico. Y en gran manera, sabiendo Dios que todo lo que estaba haciendo para la humanidad era lo mejor, porque Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Amén. Si la familia no es la que uno quiere que sea, el problema no es de Dios, porque Dios establece pautas. Y cuando el ser humano no sigue las pautas de Dios, seguirá las pautas ¿de quién? De Satanás, hermano. Porque este mundo lo gobierna Satanás y también está Dios. Pero la gente le es más fácil seguir las cosas que Satanás ofrece porque son más deliciosas que las que ofrece Dios, porque uno las ve como muy feas y como que uno tiene que abstenerse de muchas cosas, ¿verdad? Pero uno debe ser agradecido con Dios, amén, porque el sostén diario nos lo da Dios. No es el trabajo donde tú estás, porque el trabajo donde tú estás, Dios te lo dio, amén. Si Dios cierra esa llave, te lo quita, y aunque tengas una hoja de vida magnífica y hayas tenido cargos que cualquiera querría tener, si Dios cierra esa llave para ti, nadie la va a abrir. Aunque tengas palanca, aunque ya no, con Él entras, no, si Dios dice que no, no entras. Y nosotros debemos ser agradecidos, pero desafortunadamente nosotros no somos agradecidos con Dios, hermano. Si yo le preguntara a usted qué ha hecho Dios con su vida, estoy seguro que Dios ha hecho muchas cosas, hermano. Quizás ese hijo que tiene no lo iba a poder tener, quizás como me sucedió a mí, el matrimonio se iba a acabar. Quizás Dios hizo una sanidad en su vida, quizás Dios ha sanado heridas de los corazones, pero el ser humano tiende a olvidar mucho ese tipo de cosas cuando se enfrenta a un problema y se olvidó de que Dios algún día hizo algo por cada uno de nosotros. Amén. Porque vemos un problema delante de nosotros y se nos olvida que Dios atrás nos ayudó en muchos problemas que nosotros tuvimos. El libro de Salmos en el capítulo 136, búsquelo un momentico. Ahí habla de las alabanzas por las misericordias de Jehová en nuestras vidas. Amén. Y cada frase que dice en cada versículo termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Todas dicen, porque para siempre es su misericordia. Y se comienza Salmo 136. Se comienza alabando a Dios porque Él es bueno, porque es el que ha hecho grandes maravillas, porque hizo los cielos, porque extendió la tierra sobre las aguas, porque hizo las lumbreras, hizo el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señorease en la noche. Y comienza a hablar en el versículo 10, en el momento en que comienza a trabajar con Israel cuando está en Egipto, cuando hirió a los primogénitos, al que sacó a Israel en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él. Mire que Dios ya se había manifestado en el pueblo de Israel, mandando plagas. Y había una tierra en Egipto que se llamaba Gosén, ahí estaba el pueblo de Israel, y esas plagas invadían todo Egipto, pero esa tierra la conservaba. Amén. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad, y de repente ellos vienen huyendo de Egipto, y se enfrenta que hay un mar rojo al frente,
vieron el Mar Rojo, atrás está Egipto, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay un mar, no hay barco, no hay nada en que pudieran montarse para pasar al mar. Porque nosotros como seres humanos nos limitamos al poder de Dios, sabiendo que Dios creó este mundo. Y entonces se olvidó el pueblo de Egipto que Dios se glorificó allá en Egipto. Amén. Que Dios levantó un líder tartamudo, un líder que se creía incapaz, pero Dios lo usó en gran manera, un líder que una vez huyó porque había matado a uno de los hebreos por algo que había visto. Y Dios lo vuelve a mandar allá para que fuera la persona que sacara al pueblo de la cautividad. Pero se encuentran con el Mar Rojo. Y muchas veces Dios ha hecho en nuestras vidas maravillas, pero nos enfrentamos al Mar Rojo y entonces comenzamos como que, ¿ahora qué vamos a hacer? Acá nos vienen persiguiendo, aquí hay un mar, ¿para dónde cogemos? Y se nos olvidó que algún día Dios abrió las aguas en medio de nosotros. Pero como estamos ante un problema más grande, entonces decimos, ¿dónde está Dios? Y muchas veces nos quejamos delante de Dios. Y comenzamos a decirle cantidad de cosas, ¿y tú dónde estás? Mira lo que me está pasando, ahora me quedé sin trabajo, ¿yo cómo voy a hacer para mantener a los míos? Mira que no hay plata, mira que mi hijo se enfermó, mira que no sé qué, y mira tantas cosas, y se nos olvida realmente que Dios, el problema nuestro, con un chasquido de Él, lo arregla inmediatamente. El mar no se abrió en dos, se abrió. Y dice que el pueblo de Israel pasó en seco, pero cuando vinieron los egipcios y quisieron pasar también, ¿qué pasó? El mar se los tragó, hermano. Se cerró otra vez el mar. Porque cuando Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, Él abre los mares donde tenga que abrirlo. Y cuando viene el enemigo en contra de nosotros, entonces Él los cierra para que ellos perezcan y nosotros pasar airosos, hermano. Amén. Por eso uno debe descansar en Dios y confiar que Dios todo lo puede y que Dios puede hacer grandes maravillas en medio nuestro, hermano. Que Dios es el único que puede arreglar el problema que usted está pasando. Nosotros muchas veces nos limitamos a lo que tenemos, a lo que yo gano y a lo que mi lógica tiene acceso, ¿verdad? Porque hay cosas que son de lógica, pero lo de Dios no es de lógica, ni es de lo que yo gano, es de lo que Él me quiere dar, hermano. Amén. Mire, nosotros hemos vivido muchas cosas y a diferencia de muchos de ustedes que trabajan, nuestra dependencia es de Dios. Pero Dios en el último momento se ha glorificado, porque yo tengo que confiar que es Él. A veces nosotros nos preocupamos, yo antes me preocupaba porque hay gastos y a veces no había con qué suplirlo. Y cuando yo iba donde el pastor y le decía, mi hijo, hay que pagar este servicio, no hay, me dijo, Dios es el que sabe. Él mirará si nos envía para pagarnos o no. Porque yo no voy a salir corriendo a prestar para suplir una necesidad aquí. Y esas palabras me ministraban porque yo decía, si Dios está sobre mí, y Él conoce mis necesidades, Él actuará en su momento, ¿verdad? Y de un momento a otro Dios respondía. No había necesidad de pedirle a nadie prestado, ni ponerse en el púlpito a decir, es que no hay para pagar. No, porque entonces no estamos confiando en Dios, sino en ¿quién? En los hombres. Y nuestra confianza tiene que estar puesta siempre es en Dios. Él suplirá, hermano, porque Él conoce nuestras necesidades. Lo que pasa es que nosotros nos gusta que Dios siempre nos dé y nosotros no darle a Dios. Ese es el facilismo del ser humano. Cuando hay problemas en casa, entonces buscamos al pastor, al consejero, al líder que nos ayude para ver cómo solucionamos el problema. Pero ¿qué le estás dando tú a Dios? Porque ni siquiera has sido agradecido con las cosas muchas veces que Dios nos da a nosotros. Porque todo cuanto nosotros tenemos, hermano, es de Dios. Dios nos los ha dado. Hace poco llegué cansada y me acosté. Y mis hijos llegaron del colegio
y Kevin entra y se acuesta en la cama al lado mío. Y de repente se quedó dormido. Y yo me di un giro y lo abracé. Y me retrocedí atrás muchos años. Yo decía, Kevin antes cabía en un pedacito de la cama. Y mi mano era lo suficientemente grande para cubrir casi todo su cuerpo. Pero ahora ni mi mano, le atravesé la pierna y decía, ni mi pierna lo cubre porque Kevin está creciendo. Ya no es el chiquitico aquel que yo podía manipular en mis brazos y que tenía que estar tan pendiente a él a muchas cosas porque su dependencia total era mía. Él dependía totalmente de mí en todo. Ya no. Y le daba gracias a Dios y lo acariciaba porque le decía, Señor, tú me has permitido que hoy yo lo manosee, yo lo abrace y lo tenga conmigo. Porque uno tiene que ser agradecido con las cosas que Dios hace con uno. Y usted siempre nos va a escuchar a nosotros testificando de que Dios le salvó la vida a Kevin, porque yo jamás tendré cómo pagarle ese favor inmerecido, porque no nos merecíamos eso, de devolverme la vida a mi hijo, hermano. Yo eso jamás lo olvido. Eso es un favor grande que yo creo que ni con todo el tiempo que dure en la tierra sirviéndole a Dios, yo podré pagarle ese favor tan grande, hermano. Amén. Ver la oportunidad que Dios me permitió de tenerlo todavía conmigo. Porque la ciencia había dicho, se muere. Pero salió Dios y abrió el mar en dos. Y Kevin y todos nosotros pudimos pasar por esa parte seca, hermano. ¿Cuántas cosas no habrá hecho Dios contigo? Pero demandas mucho de Dios y quiere que tu vida y quiere que tus hijos se conduzcan en el bien y todo, pero no has sido agradecido con Dios. No has sido agradecido con Dios. Mire, yo siempre he dicho que cuando alguien te presenta a Cristo en tu vida, o sea, te predica la palabra, es con un propósito, hermano. De algo que Dios te quiere librar y que si lo vas a vivir, lo vivirás de la mano de Dios diferente a que vivirlo sin Dios es totalmente desastroso, hermano. O de pronto ya no lo vas a vivir porque te metiste en la dimensión donde Dios quiere que tú estés. Nada es casualidad cuando a ti te toca en la puerta decirte, ven y sigue a Cristo. Es por un propósito, pero muchas veces le cerramos la puerta a Dios. El pastor esta mañana decía algo muy cierto. A veces hay padres que no les gustan que sus hijos vengan a la iglesia. Porque hemos notado eso mucho, se ve en todos lados. Y el lugar más seguro para un hijo nuestro, sea niño, sea joven, es la iglesia. Porque es que allí van a estar personas que te van a fundamentar en las cosas de Dios. Y el joven y el niño que es fundamentado en las cosas de Dios, difícilmente se va a desviar, porque el temor de Dios va a ser impregnado en esa persona, que él nunca va a hacer nada que Dios no quiera que haga, hermano. Pero desafortunadamente a veces los papás nos ponemos pesados en decirle a los hijos, andas metido allá, andas haciendo esto. No somos agradecidos de que, oye, nuestros hijos están buscando de Dios. Yo conocí el caso de una mamá que el niño venía a la iglesia, fue creciendo en la iglesia, le gustó tocar instrumentos, pero decía que iba a quedar flojo como todos los evangélicos. Aquí los evangélicos no somos flojos, hermano. De pronto es una conciencia que se levantó cuando uno comenzó en el evangelio, que decían, deja de trabajar y deja de estudiar porque Cristo viene. Pero nosotros le enseñamos a la gente que mientras Cristo viene, hay que hacer algo. Tienes que trabajar y tienes que estudiar, por lo menos que Cristo te encuentre haciendo algo, porque no sabemos en qué momento va a venir y no podemos estar de brazos cruzados y uno creciendo. Pero ese muchacho venía a la iglesia, iba a la iglesia y tanto fue el celerere, o otra palabra que de pronto no entienda, el acoso, el regaño, de decirle, mira que vas a terminar flojo, deja de estar yendo a la iglesia, se apartó. Y hoy ella llora porque quiere ver a su hijo en Dios. Porque le voy a decir una cosa, usted sabe contra quién va a arremeter Satanás duro
si uno de nuestros hijos, que Dios lo guarde, se aparta de Dios o no sigue el camino de Dios, hermano, es contra los hijos de los cristianos. Él va a arremeter duro. ¿Por qué? Porque Él quiere desestabilizarnos. Y una cosa que más desestabiliza al ser humano es cuando nuestros hijos, Satanás los revuelca en el vómito. Eso nos desestabiliza a nosotros, porque no sabemos qué hacer. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero Dios ya hizo el trabajo. Usted está en una iglesia donde siempre nos hemos preocupado en velar por la familia, velar por los esposos y velar por los hijos. Y siempre aquí nos ha faltado palabra de consejo para decirle a usted que usted tiene que edificar a sus hijos. La Biblia dice instruirlos. Nuestros hijos no van a ser cristianos como cuando usted hace una crispeta que mete el maíz y sale la crispeta. No, usted tiene que instruirlo. Usted tiene que sentarse, decirle lo bueno, lo malo, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, para que cuando ellos crezcan tomen la decisión de quién, de seguir a Cristo, hermano. De lo contrario, ellos no van a seguir a Cristo y van a ver el evangelio como lo más aburrido y lo más pesado. Sobre todo si usted, papá, o usted, mamá, que está aquí, habla cosas contrarias al evangelio. Si a usted le parece el evangelio aburrido, entonces ¿cómo le va a exigir a su hijo ve a la iglesia si usted toda la vida habló mal del evangelio? Cuando yo regaño a mis hijos, siempre le pongo de ejemplo a su papá. Y lo digo con toda la autoridad porque su papá ha sido ejemplo para ellos. Y le digo, ¿su papá hace eso? Dígame si su papá lo hace. Amén. Y es cuando ellos reaccionan, no, no lo hace. Entonces usted no tiene por qué hacerlo, porque usted tiene que imitar a su papá. Pero eso lo puede hacer alguien cuyo papá es ejemplo, hermano. Porque si usted ve que el papá de sus hijos no es ejemplo, no puede meterse por ahí, hermano, a decirle, su papá hace eso, porque a veces sí, sí lo hace. Usted le escucha una vulgaridad y su papá hace eso, dice un poco, mamá. Entonces hay que mirar cómo hace, porque es que nosotros queremos que nuestros hijos se conduzcan bien, pero nosotros no nos conducimos bien. Hermano, el hijo siempre quiere parecerse a papá y la hija quiere parecerse a mamá. ¿Sí o no? Usted no usó taconcitos cuando estaba chiquita, se colocaba los taconcitos de mamá y la cartera y usted era la mamá. Bueno, en mi época se hacía eso. Yo no sé ahora porque ahora ya las niñas no son niñas, ¿verdad? Yo a los 13 años jugaba a la tacita de té, a los chocoritos, a los 13 años. Pero hoy vaya a ver una niña de 13 años, ya no juega a los chocoritos. Es más, muchas ya tienen los chocoritos de verdad, porque viven ya con marido, ya tienen marido. Entonces ya no son sino vajillas de verdad, porque ya están viviendo una realidad que no les toca, ¿verdad? Pero como ahora todo ha cambiado, entonces, para yo exigirle a mis hijos, yo tengo que ser ejemplo. Porque queremos ver a nuestros hijos diferentes, que se comporten de una manera distinta, pero yo, mamá, no he sido ejemplo. Papá no ha sido ejemplo. Y entonces queremos muchas veces echarle eso a la iglesia para que la iglesia arregle, para que los pastores arreglen, pero hay cosas que son muy difíciles porque todo viene de casa. Y solamente la misericordia de Dios, que es la que habla este libro de Salmos, es la que puede hacer algo por la vida de nuestros hijos. Debemos ser agradecidos, hermano. Si Dios mostraba agradecimiento es porque el pueblo de Él no es agradecido, hermano. Nosotros muchas veces más en lo que hablamos y refunfuñamos que darle gracias a Dios siquiera porque abrimos los ojos y hoy estamos vivos, hermano. Porque hay mucha gente que está enferma, que está en clínica, que no amaneció. Ahora está dando mucho infarto en la madrugada. La gente se acuesta bien y ya no se levanta más. Agradecido de que estamos caminando en pro de una salvación. Agradecido de que conocemos a Dios, hermano. Y que por eso tenemos una mentalidad diferente, un corazón diferente, una manera de pensar diferente. Debemos estar agradecidos por todas las cosas que Dios nos da día a día, hermano. Pero nosotros somos desagradecidos, hermano. Y frente a alguna necesidad, a Dios le cabe todo. El culpable es Dios. No olvide que hay cosas que Dios nos da, pero hay cosas
que suceden es porque nosotros movemos un mundo espiritual. Y si hicimos algo malo, ese mundo espiritual viene en contra de nosotros y arremete en contra de nosotros. Hay muchos papás que no construyen bien el futuro de sus hijos. Y cuando sus hijos están grandes, entonces quieren que sus hijos sean diferentes, pero no hicieron nada cuando ellos se podía hacer algo por ellos. En la emisora nosotros nos llaman muchísimo. Como ven que nosotros hablamos mucho a la familia, a que le ayudemos, que el hijo es rebelde, que cómo hace, que qué hace, que no saben qué hacer con sus hijos. Hermano, para allá está conduciendo el diablo a la juventud, a que el joven no se sujete a su papá. Cuando el hijo no se sujeta, hermano, esté en alerta, porque algo tremendo le viene para encima, hermano. Y sobre todo cuando la sujeción es que no se sujetan al papá, es peor, hermano. Porque a veces uno como hijo a la mamá le dice cosas y de pronto no se sujeta. Pero al papá, que no se sujeta al papá, hermano, está sonando, el bombillo está ahí como en alerta. Presta atención, presta atención. Y yo he visto muchos papás cómo le tienen miedo a sus hijos, hermano. Eso no se veía antes, hermano. Yo era la que le tenía miedo a mi papá, pero mi papá a mí no. Pero ahora yo le decía al pastor, vida, ¿cómo ahora los hijos se están levantando diciéndole al papá, si tú me pegas te demando? Vea, eso es una falta de respeto. Que un hijo le diga a uno, papá, te voy a demandar. Hermano, no hemos criado bien a nuestros hijos, porque ellos tienen que saber que en el hogar hay normas y hay reglas que cumplir. Y hay que enseñarle de que papá es la máxima autoridad y aquí se hace lo que papá diga. Y en ausencia de papá, ahí está la mamá, fortaleciendo e instruyendo y direccionando la orden que papá dejó. Pero ¿qué está pasando? Que papá dice una cosa y apenas papá se va para el trabajo, mamá dice otra. ¿Y usted cree que le estamos haciendo un bien a nuestros hijos? Le estamos haciendo el peor mal a nuestros hijos. Entonces, claro, ya ellos no se quieren sujetar al papá. Papás llorando que no saben, papás llorando, hermano. Papás llorando que no saben qué hacer con sus hijos. Yo no había visto eso en mi vida. No lo había visto, hermano. Y ya los papás lloran porque no saben qué hacer con el muchacho, porque el muchacho le dice, no vas a salir, sí voy a salir. Y no vas a salir, y sí voy. Y se va. Y el papá no puede detenerlo, hermano. No lo puede detener y viene a la hora que le da la gana. Ven a las 11, llega a las 2 de la mañana y el papá ya no le dice nada. Hermano, y eso está sucediendo ahora. Yo le digo unos añitos más adelante. El muchacho desde pequeño se va a ir. Y nosotros que tenemos a Dios, hermano, no le inculcamos muchas veces a los niños ese temor de Dios. Yo hablaba con una hermana y le decía, estoy preocupada, hermana, por cosas que he visto, porque cuando un niño no se sujeta a la autoridad, hermano, está sucediendo algo terrible en el hogar de usted, no en la iglesia, porque en la iglesia, para la gloria de Dios, siempre andamos previniéndole, diciéndole, ve, hay que hacer esto, hay que controlar a los hijos, pero nosotros a veces somos oidores, ¿qué? Olvidadizos, no somos hacedores de lo que nos dicen, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Toca, después que la misericordia de Dios entra a nuestras vidas, porque es lo único que puede hacer Dios. Porque Dios dice, mira, has desobedecido, pero bueno, extiendo mi misericordia hacia ti. Esa es la que nos sostiene, hermano. Pero el día que la misericordia sea quitada, ¿qué vamos a hacer? Amén. Hay que ser agradecidos con Dios con todas las cosas, hermano. Con los hijos que tiene. A veces papá se molesta porque los hijos están en la iglesia, o los hijos se molestan porque papá está en la iglesia o mamá, o el esposo se molesta porque la esposa está en la iglesia, o viceversa, la esposa se molesta porque el esposo está en la iglesia. Oiga, dele gracias que esté en la iglesia y no esté en una esquina tomando. Dígame si no. Porque en la iglesia, ¿qué está haciendo? Nada malo. No va a estar viendo mujeres, no está viendo a ver si va a adulterar, si va a pecar. Está buscando las cosas de Dios.
Y gloria a Dios por eso, porque el hombre que no conoce a Dios estará en una esquina mirando qué va a hacer. Que la mujer extraña pase y él le sigue el juego a la mujer extraña. Pero en el Señor, con el temor de Dios, yo voy a tener la seguridad de que Él no me va a engañar a mí, no por mí, sino por Dios. Porque Él va a tener temor de Dios. Y aunque yo pueda sentir dolor, no, Él va a sentir más dolor si se llega a mirar a otro lado, porque el problema es con Dios y no conmigo, hermano. Pero uno tiene esa confianza de que es una persona de Dios que se guarda para Dios, hermano. Entonces cuando se va de la iglesia quiere que los pastores ordenen ese problema, lo arreglen y que el marido o la mujer vuelva otra vez a la iglesia. Es más difícil, hermano. Yo siempre he dicho, es más fácil llegar a Dios cuando no se conoce a Dios que hacer volver al apartado a Dios, hermano. Así que eso era lo que Dios quería hablarnos. Ser agradecido, hermano. Agradecimiento tenemos que tener. Buscar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Y Él abrirá el mar en dos cuando nosotros necesitemos pasar en seco. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Dios. Santo es el Señor. Yo le enseño a mis hijos mucho obedecer, hermano. La victoria del hombre, la victoria del cristiano está en obedecer. Cuando usted obedece, usted le va a ir bien en todo. Siempre le digo a mis hijos, si alguien adulto lo regaña, usted tiene que hacer caso. Aunque el adulto no tenga la razón, pero usted se sujeta. Y cuando me he enterado pataletas que me han hecho, por lo menos Pablo a veces que tiene un temperamento fuerte, lo exhorto, lo regaño, lo castigo, porque así no es. Tiene que respetar a los mayores. Amén. Y tiene que aprender. Y le digo, vaya donde ese hermano y usted le va a pedir perdón. Pero cuando lo sienta de verdad. Porque uno tiene que enseñar a sus hijos, hermano, que tienen que respetar. Ahí está la victoria de todo cristiano. Hay que fundamentarlo y ir quitando esos desajustes que los niños tienen para que cuando ellos sean grandes, hermanos, sean los hombres y las mujeres que todo papá quiere ver en un hijo. Amén. Usted no quiere ver unos hijos buenos, que usted se sienta como tranquilo, de que están en Dios, de que no se han desviado. Ese es el mejor regalo. No es que lleguen a ser unos magníficos profesionales. Gloria a Dios si lo son, ¿verdad? Pero lo más gratificante para nosotros los cristianos es que ellos sirvan a Cristo. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas en esta mañana. Invito a mis hermanos, servidor, hermana Arminia, hermano Ítalo, cojan los canastos. Gloria a Dios. Y vamos a estar orando para que Dios bendiga a su pueblo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este día tan especial. Gracias por todas las cosas que has hecho, Dios. Por el pueblo que vino temprano y recibió de ti, Dios. Y por este pueblo que ahora está aquí también recibiendo de tu maná, Señor. En esta hora yo te pido que tú guardes cada una de sus vidas, que tú prosperes sus caminos. Señor, aquel que necesita empleo, dáselo, Dios. Oh bendito Dios, porque sé que ahora mirará las cosas de una manera diferente, Padre. Bendice a aquel Dios que necesita ser escalafonado, Dios, aquel que necesita pasar a otro cargo mayor. Obra en misericordia, Dios. Oh bendito Dios, glorifícate en las vidas, Señor. Glorifícate, Dios, en cada hermano, en cada amigo en este lugar, Dios. Abre esas ventanas de los cielos, Dios, para que tu bendición sobreabunde, Padre Santo. Te pido por aquel que tiene que tomar decisiones, Dios, que tú le ayudes, les abras el entendimiento y sean las decisiones certeras las que tengan que tomar. Dios bendito, cada día infunde en tu pueblo tu temor, Dios, para que cada quien se conduzca como tú quieres, Señor. Te pedimos igualmente, Padre de la gloria, por esta iglesia, Dios, la cual quiere extender sus estacas, Padre, para que tu provisión, Dios, venga de allá arriba, Padre. Oh bendito Dios, para poder extendernos, Dios, para poder tener esa facilidad de comprar casas, bendito Dios, y ampliar tu obra, Dios, la cual necesitamos,
Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú eres el único que nos puede ayudar, bendito Dios. Por eso clamamos a ti, Señor. Por la lógica humana es difícil conseguir en tan corto tiempo, Dios, una cantidad de dinero, Dios. Pero en ti, Padre, todo es fácil, Dios. Porque tú, bendito Dios, tocas, tú usas, Padre. Porque la Biblia dice que tuyas son las riquezas, Dios. Oh Padre Santo, por eso en esta hora, mis hermanos y yo clamamos a ti, Dios, para que descienda esa bendición del cielo, bendito Dios. Te lo pedimos en esta hora, Padre. Oh bendito Dios, bendice a tu iglesia en Barrancas, Señor. También abre las ventanas para allá, Dios. Provee a mis hermanos en sus necesidades. Ayúdales, Padre Santo, que esa iglesia se ensanche, Padre. Coloca ayudadores, fortalece a mis hermanos, Señor, para que ellos sigan adelante en la misión el cual tú les has encomendado, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ofrende con gozo y con alegría, amén. Gloria a Jesús. El pastor les hablaba de la conferencia que tenemos el 21 y nuevamente reitero en ello, hermano, para que usted vaya, joven que está aquí, ojalá pueda ir con su papá, porque esta conferencia nos ayuda mucho a entender